Bueno, bendiciones para todos. Dios les bendiga a cada uno de los que nos pueden estar escuchando en esta hora. Es un honor para mí poder compartir este material de Pensamientos de Bien. Este podcast que, como siempre lo digo, es un material pensado para que podamos nosotros construir el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas y que de esa manera podamos ir edificándonos en nuestra vida cristiana. Hoy tenemos dos invitados muy especiales y qué bonito que sean tan jóvenes y que nos desafíen, nos inspiren para tener esos modelos, ¿no? De que por medio de la juventud, ¿no? Y en la juventud uno también puede servir al Señor, ¿no? Entonces están los pastores Sebastián y Yurani. Sí, chévere. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Podemos hablar un poco acerca de ustedes, de dónde sirven y lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. Gracias, amorito. Pues bien, gracias a Dios nos sentimos bien. Felices. Muy contentos de estar acá, saludando pues a todas las personas que se conectan con nosotros en este espacio que nos permite el Señor. Agradecidos con Dios, con Samuel por la oportunidad, de verdad que es una bendición. Como decías, pues ahora estamos sirviendo en la iglesia de Kennedy Central. Allí pues como pastor asistente me desempeño, mi esposa siempre allí siendo ese brazo derecho, la mujer idónea que llaman y sirviéndole al Señor con mucha alegría allí en ese lugar. También muy agradecida con el Señor, con Samu, por esta invitación tan bonita. Bueno, a mirar qué sale de esto, pero yo sé que va a ser de bendición para todos los que nos escuchan, los que nos ven. Y bueno, arranquemos con esto. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que creo que a todos nos llega como jóvenes y es decisiones. Qué tan importantes son las decisiones en nuestras vidas, en lo que Dios nos llama a hacer. Qué tan importante es que nosotros aprendamos a tomar decisiones y aprendamos a ver que en medio de esos de pronto desafíos, esas cosas que tenemos esos obstáculos que tenemos que cruzar en el llamado, en la vida diaria, podemos ver a Dios a través de que nosotros nos dejemos guiar y tomemos decisiones con base en lo que Él tiene ya planeado para nosotros, ¿no? ¿Qué tan importante es eso de las decisiones cuando uno es joven? Porque podemos ver que de pronto uno cuando es joven no como que no le da el factor a que en algún momento la vida se va a ir, uno va a llegar a una vejez y de pronto uno le gusta ser muy alegre y eso está bien. Pero ¿Qué estás diciendo? No me refiero a eso, sino me refiero más como a no pensar que toda acción tiene una consecuencia, ¿no? Sí, claro. Y en esa consecuencia es donde de pronto uno tendría que empezar a basar mucho su vida, obviamente guiado por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Sí, pues yo creo que en ese plano va como mucho la generalidad del ser humano, ¿no? Porque todos tenemos como ese chip implantado y yo creo que eso es de parte de Dios. Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender el principio y el fin de estas cosas. Entonces como que todos tenemos esa mentalidad de que nunca vamos a irnos de acá, nunca vamos a terminar esto que estamos viviendo, o nunca voy a envejecer, o siempre voy a tener las mismas fuerzas, siempre voy a estar igual de sano. Entonces sí como que al llegar a ese punto de qué tanto afecta lo que yo hago hoy para mi futuro, para trazar mi ruta hacia lo que Dios quiere para mí o hacia lo que yo quiero para mí, pues va a tener un resultado en ese fin. Yo creo que el punto central de las decisiones es ese. Si yo quiero especular entre lo que quiero para mi vida o quiero irme más bien por lo que Dios quiere para mi vida. Porque, bueno, siempre la gente se cuestiona, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que es un tema muy hablado, que casi muy pocas personas de pronto realmente se como que se meten en el tema a buscar el plan para mí especial, porque somos diseño, ¿no? Y en eso que hablabas de que Dios deposita eternidad en nuestro corazón, creo que es un factor muy importante para cuando uno es joven, no toma de pronto las decisiones correctas. Yo lo veo más como desde el lado influenciable, ¿no? Nosotros los jóvenes siempre tendemos a guiarnos por la línea donde van los otros.
Entonces, Wow. Sí. bueno, si este es músico, entonces yo también quiero ser músico porque, ay, es la mejor decisión que yo puedo tomar, porque para el servicio, ¿sí? Entonces nosotros los jóvenes siempre tendemos es a mirar, como a codearnos con el otro. Sí, y precisamente en ese proceso que se da eso, es que nosotros empezamos a saber si estamos haciendo nuestra voluntad o estamos haciendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Que el proceso de entender eso es complejo, pero al final no es tan difícil. Es aprender a hacer caso. Yo creo que de eso depende una buena decisión en la vida cristiana, sobre todo, ¿no? Pues si vamos a irnos a lo secular, pues hombre, usted tiene un abanico de posibilidades, aparte de lo que usted piensa que se le ofrece el mundo. Pero en Dios hay posibilidades específicas. Eso me hace pensar respecto del propósito de Dios para la vida de cada persona. Porque digamos que cuando uno se acerca a Dios en ese pensamiento de Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué estudio? ¿Cuál es mi carrera? Si me cuestiono con quién me caso. Todo ese tipo de parafernalia que se hace un joven respecto de su actuar y de llegar a concluir en algo. Pues hombre, tú tienes una guía bíblica. Tú tienes una base a través de la cual vas a llegar a ese fin. Quiero hacer acá un punto, porque ustedes dos acaban de decir algo muy importante. Y es que tenemos que mirar muy bien qué es lo que nos está guiando. Yura acaba de decir, cuidado porque muchas veces como jóvenes nos guiamos es por las otras personas, por lo que hacen las otras personas, y basamos nuestras decisiones en eso. Y que no tenemos carácter para forjar carácter, Ajá. ¿no? Que bueno, eso es otro tema muy extenso, Sí. pero el carácter es tan importante para uno aprender a tomar decisiones. Pero en esto de la guía tú acabas de darle un punto muy, muy claro y muy específico, y es hacernos la pregunta, ¿qué es lo que realmente nos guía? ¿En qué nosotros estamos basándonos para tomar esas decisiones, ¿no? Y que Dios, tú lo decías ahorita, Dios tiene un plan específico, y que no muchas veces nos centramos en buscar cuál es ese plan, y que a veces vemos que es un Dios lejano, un Dios que usa personas que tienen de pronto dones muy bonitos, pero que no es con nosotros, como si fuera allá, pero no con nosotros. el inalcanzable. Hay algo que me encanta de Dios y lo dice el salmista. El salmista plantea a Dios y lo relata y dice que más altos que nuestros pensamientos son sus pensamientos y más altos que nuestros caminos son sus caminos. Pero cuando él lo hace muy cercano a él, dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces él ha entendido que él tiene algo dentro de sí, que más allá de sus propios pensamientos y cuestionamientos que se hace todo el tiempo, hay alguien que responde por él. ¿Sí? Hay alguien que es el que da esa efectiva respuesta que se necesita en el momento de llegar a tomar una decisión, y es Dios. A veces uno, cuando es precisamente guiado por el Espíritu en ese aspecto, en ese espectro de la vida cristiana, no entiende por qué llegó a ciertas conclusiones o a ciertas decisiones. Pero cuando nos vamos a la palabra y entendemos desde esta perspectiva, uno dice, es que el Señor me guió. Es que el Señor no quería que yo cayera en esto, o que yo fallara de esta manera, o que yo tuviera esta problemática, sino que Él dio la respuesta que yo necesitaba, aún anticipadamente a las disposiciones de mi corazón, de mi mente, a lo que yo quisiera. Pero yo lo veo, o sea, yo me meto un poquito acá porque nosotros los jóvenes nunca lo vemos de esa manera, siempre lo vemos negativo, sí. que porque me pasa esto, estoy de derrota en derrota y no conocemos como ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros, entonces como que choca. Porque no nos Siempre. tomamos el tiempo de buscarlo. Exacto. Lo que pasa es que yo soy muy abuelo, ¿no? es que sí, siempre, desde que nos conocimos con Yura, yo siempre he sido muy abuelo en ese tipo de cosas, de raciocinios y de llegar a ciertas conclusiones. Siempre pensaba así. Entonces, Y siempre, yo soy más la sí. parte sensacional. Entonces cuando nos enfrentamos a estas cosas es como yo le digo, mira, una contraparte del sí. cielo. porque esta es la voluntad de Dios, y entonces yo me voy a todo lo que dice la palabra y yo lo creo con tal firmeza que lo hago propio. Pero entonces yo le digo, bueno, pero ¿por qué entonces es que pasa esto en el plano Yo me voy como existencial? más de la parte experimental de, bueno, acá está pasando, el joven está sufriendo esta situación, ¿y hay qué?
y que somos jóvenes y que pues muchas veces como nos dejamos guiar por el ejemplo de otros también nos dejamos guiar por lo que sentimos, ¿no? Que dice una frase y ojalá se la pueden llevar, las emociones son el peor consejero. O sea, si nosotros nos dejamos guiar constantemente por lo que sentimos, estamos en una cosa muy inestable. ¿Qué es lo que forja carácter, no? Carácter nos enseña a tener que ir a pesar de muchas veces ni siquiera querer ir. Pero si Dios obviamente es el que nos está guiando, uno no se va a poder no se va a rendir, ¿no? Pero en esto de las emociones que tú lo decías, ¿qué crees tú, Yura, que uno puede, o cómo más bien puede equilibrar esa parte de las emociones? Por ejemplo, cuando yo voy a tomar la decisión por una pareja, que, no sé, muchas veces a mí me han escrito un montón, que muchos dicen, no, pero es que yo realmente lo amaba, o él a ella, no es que yo la amaba, pero se toman malas decisiones porque no se están basando en algo que realmente es firme, ¿no? Y cómo uno puede empezar a adquirir ese carácter para tomar decisiones de la mejor manera guiados por el Espíritu. Bueno, yo primero quiero aclarar una cosita en cuanto a las emociones, y es que nosotros no vivimos el presente, ¿sí? Para conseguir una pareja o lo que sea, siempre estamos pensando, bueno, ¿y él qué quiere ser o qué fue, no? Entonces, el presente es el ahora, lo que estamos haciendo en este momento, pero llega el pasado, ¿no? O bueno, la depresión, por decirlo ahorita en estos términos que se están utilizando, la depresión es un exceso de pasado, ¿sí? Okay. Y la ansiedad es un exceso de futuro, ¿sí? Y cuando llega acá esas preguntas a nosotros de cómo va a ser nuestra pareja, de cómo van a ser nuestros amigos, pues resulta que la solución es muy clara. Nosotros no pensamos en el Señor, nosotros pensamos no sé, de pronto en su físico, no, y es lo que yo quiera y no lo que Él quiere para nosotros. Y dejamos al Señor, de verdad, tan lejos que nos olvidamos que Él es el que da el amor en nosotros para que nosotros podamos dar a los demás. Cuando tú encuentras una pareja que te estabiliza, es porque el Señor ha hecho que se unan esos dos corazones, pero ya estoy en romanticismo. Sí, ya le dije. Ya casada. No, pero es que yo lo digo desde el punto de vista porque yo siempre pensaba, cuando me iba a fijar en un chico, en cómo yo me sentía con él y ya. Más no pensaba en lo que Dios tenía preparado para mí, y que eso es fundamental. Si nosotros no tenemos a Dios en nuestros planes, fracasamos. Sí, Y va a fracasar lo que sea. bailas. Sí, va a fracasar tu familia, tu negocio, todo lo que nosotros nos rodea, eso va a fracasar, porque el Señor no está como el centro de nuestra vida. Y de pronto no un fracaso como lo mirar a la gente que dice no le fue bien porque no consiguió. No, tal vez consigas. Uh-huh. Tal vez económicamente te llenen los bolsillos, pero vas a estar vacío de Dios. Y ese es el problema. Tal vez sea la mujer físicamente más hermosa, pero ¿qué es lo que hay de Dios allí? Creo que todo eso parte de una figura muy profunda que nos muestra a Dios, y es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, es lo que va a decir Pablo. Y en ese pensamiento, Pedro también nos hace saber que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza. Por allá en la primera carta de Pedro, capítulo 3, que dice que, capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida, así en generalidad de todo lo que existe, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de esa naturaleza divina. Y entonces termina el argumento diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es deseo ardiente del corazón. Eso es lo que traduce la palabra concupiscencia en hebreo. Entonces, es como eso a lo que yo quiero y cercano al pecado, ¿no? Entonces, cercano a mi propia decisión, cercano a mi propio raciocinio. Esa es mi concupiscencia para satisfacer un deseo personal.
Nuestra necesidad. Y más, o sea, es que yo acá lo que tú dices tiene tanto sentido porque es más a satisfacer como algo que ni siquiera, que muchas veces ni siquiera necesitamos. Es decir, alguien que va a elegir o va a tomar la decisión de iniciar un noviazgo con alguien, no mete a Dios en medio solamente para satisfacer una necesidad que, aunque todos la tenemos porque la Biblia es clara y dice no es bueno que el hombre, en este caso hombre o mujer, estén solos, no es bueno que lo estemos, Dios no nos diseñó de esa manera, pero se va a satisfacer eso, pero se satisface de una manera errónea porque no se mete a Dios en esa decisión. Ujú. Entonces, cuando vamos a satisfacer esas cosas que de pronto hasta Dios ya depositó en nosotros, pero de una manera errónea, es donde lo que tú dices, que de pronto van a haber cosas que realmente uno va a quedar como hace falta algo, o sea, no estoy pleno, Que afecten. ¿no? ¿Cómo podemos en eso, cómo podemos de pronto empezar a tomar decisiones desde ahora? Creo que tú decías algo, y es que muchas veces nos condenamos, ¿no? Hasta ni siquiera ya Dios nos está condenando, nos está diciendo yo te perdono, pero hay un peso sobre nuestra vida como jóvenes. Yo debía haber hecho esto, no debía haber hecho eso con mi novia, no debía haber hecho esto en el trabajo, no debía haber hecho esto en la universidad. Y hay ese peso. El exceso de pasado. El exceso de pasado. Pero yo creo en un Dios que es tan amoroso y que se preocupa tanto por nosotros, que hasta eso Él lo quiere decir como, hey, dámelo. Claro. Precisamente a ese punto lleva el tener la herramienta necesaria. El Señor le ha dicho, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Para que la persona entienda cómo funciona eso, no es simplemente decir, Señor, sí, aquí está mi corazón, sino es dejar que Dios permee, y no solo permee, sino que abrume y llene todas esas sensaciones, emociones, características, necesidades. ¿A través de qué? Bueno, de que Él me hizo participante de su naturaleza. Este templo que soy yo lo habita el Espíritu Santo. Entonces Pablo les dice, hermano, vea, a la carta a los Corintios, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y que entonces Dios mora en vosotros. O sea, el punto clave al que lo va a llevar la toma de decisiones es a entender que dentro de usted hay una presencia superior. Y entonces cuando usted tiene esa comprensión, usted decide a qué darle libertad. ¿Sí? Prioridad. ¿Cómo llevo a cabo la toma de decisiones? ¿Cómo hago para fortalecer mi carácter? Todo eso parte del mismo punto. El mismo punto es que anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y nosotros hemos escuchado eso 1000 veces, pero la gente parecía que no tiene las herramientas vividas para hacer eso una realidad, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que los jóvenes hoy entiendan y tengan, de hecho, no simplemente una palabra escrita, sino que hagan propio eso. Y que hagan práctica eso Sí, que escuchan. Exacto, que lo vivan, que tengan una herramienta para vivir eso. ¿Cómo? Bueno, entonces Pablo les explica, no lo satisfagan porque estos dos se oponen entre sí para que usted no haga lo que quiera. Y empieza a decir, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y da un listado, ¿no? Hechicerías, blasfemias, celos, herejías, pleitos, todas esas cosas que incluye ese pasaje, dice que son de la carne, les da propiedad, son de él, más el fruto del Espíritu, o sea, le da propiedad, no es mío, es de él, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es autocontrol, carácter, eso es de él, no es mío. ¿Por qué entonces yo siempre fallo en el carácter? Bueno, porque yo estoy yendo con mis propias herramientas y no estoy yendo con las que Él me da para yo sobresalir en eso, para yo pasar por esa prueba y tener la victoria, vencer, no quedarme en el camino. Entonces, en esa comprensión de eso, llegamos al punto de saber cómo hago para yo tomar las decisiones correctas. Y es dejar que Dios tome las decisiones por mí. Uno, en ese plano, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si yo oro y no veo una respuesta, Dios siempre responde. Lo que pasa es que tú tienes que aprender
a escuchar la respuesta de Dios, porque pueda que Dios te esté diciendo que no, ¿sí? Es así de simple, y muévete bajo ese parámetro. Entonces tú vas a encontrar muchos textos en la Biblia, muchos versículos que hablan acerca de cómo se anda en el Espíritu, de que el Espíritu de vida en Cristo Jesús es el que nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte que nos era contraria, porque nuestros deseos carnales eran contrarios a la voluntad que Dios quería para nosotros, que ahora en Él es una posibilidad, pero depende de ti, qué tan fácil te dejas guiar. Eso es importante, qué tan fácil uno realmente se deja guiar, porque Dios todo el tiempo está hablando. Y ahí es donde uno dice como el Salmo 25:4, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Porque igual es muy difícil aceptar ese plan que Dios tiene para nosotros. Es demasiado porque difícil. es morir al yo. Exacto. Y eso es complicado, o sea, Al ego. es complicado, pero todo, o sea, todo esto a lo que podemos concluir es, para tomar mejores decisiones siempre habrá que dejarse guiar por Dios, por el Espíritu de Dios, y Él nos va a guiar a toda verdad. Pero entonces, cuando escuchamos a Dios, que eso es algo que por lo menos nos he estudiado mucho, Números 13, 14 y 15, hay una historia de una frontera de decisión. Y es esa frontera de decisión donde Jehová Dios lleva a los israelitas por un desierto, ¿no? Y llega un punto en donde Él ya les dice, bueno, esta es la tierra prometida. Cuando ya van a tener que hacer ciertas cosas que de pronto no estaban acostumbrados porque ellos eran esclavos. Esta es la tierra prometida, es la frontera de decisión. Ustedes son llamados a conquistar, pero tenían una mentalidad de esclavos. Y ahí es donde ellos se rebelan contra ese plan que Dios tenía. Eso hace que ellos duren 40 años más, que toda esa generación, excepto Josué y Caleb, sean las personas que puedan poseer la tierra. De resto, toda esa generación muere. ¿Cómo hacer cuando uno escucha la voz de Dios? Cuando uno ya se quiere dejar guiar, pero estamos en esa frontera de decisión donde Dios nos está llamando, no sé, a iniciar un ministerio, que de pronto uno dice, uy, no, yo, y creo que nos pasa a todos. O cuando Dios dice, hey, vaya y háblele a esa persona de su universidad. Porque a veces también creemos que los llamados de Dios o las decisiones que Dios nos invita a tomar tienen que ser muy dramáticas y muy grandes. Y aunque Dios también está ahí, Él también quiere ser parte de las decisiones pequeñas. Claro. Esa frontera de decisión, donde tenemos que tener el carácter para, si Dios nos está pidiendo avanzar, avanzar. Si Dios nos está pidiendo retroceder, retroceder. Yo creo que eso parte de más bien cómo llevas tú tu pensamiento respecto de Dios o respecto de todo lo que haces en tu vida. Si haces las cosas con convicción o realmente no. ¿Y por qué me voy a esto? Bueno, porque resulta que Moisés desde el principio asumió, o sea, él ya había tomado una decisión. Lo que estaba enfrentándose era a la aceptación de las consecuencias de la decisión que en algún momento tomó. Y eso es lo que nos pasa a los cristianos, que nos apañe tanto. Que nosotros aceptamos una decisión, nosotros tomamos una decisión, seguir a Cristo. Y entonces usted fue y se arrodilló y le pidió perdón y luego le dijo al pastor, bautíceme. Y el pastor lo bautizó en el nombre del Señor y usted es una nueva criatura. Pero usted tiene unas consecuencias que esa decisión acarreó. Y la aceptación de esas consecuencias es lo que va a llevar a que esas fronteras de decisión o sean muy tormentosas o sean fáciles de pasar. Entonces, tienes una frontera de decisión. La muchacha que te gusta en la universidad te está proponiendo cosas, pero ella es del mundo. Tú ya tomaste una decisión pasada. Entonces tienes que aceptar que la respuesta a eso es no. Así de simple, porque tú ya tomaste una decisión. ¿Sí? Te estás enfrentando a una situación y en tu trabajo te piden que hagas algo deshonesto. No, tú ya tomaste una decisión, tú decidiste ser un cristiano, vivir tu vida bien para Dios. Entonces va a ser muy sencillo.
El problema es cuando tú no has sido consciente de lo que una vez ya decidiste. Y cuando no soy consciente de eso, entonces todas las cosas que se me enfrentan son un problema para mí. Porque yo digo, bueno, estoy en una disyuntiva. No, ahí no hay disyuntiva. Si tú de verdad tienes el carácter para asumir aquello que dijiste que sí, no, tú dices que no, que sí, sea cual sea lo que pase, venga a lo que venga el agua al cuello, pierda lo que tenga que perder. ¿Sí? Pero esa es la vida cristiana. Entonces es de entender que tenemos que enfrentarnos a eso toda la vida, que nosotros ya asumimos un compromiso con Dios y bajo ese compromiso me rijo y camino. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente voy hacia adelante. Hay un texto que me encanta mucho, que dice Pedro, que esta es la voluntad de Dios. Ay, hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que ahí juega un papel importante porque el Señor Jesús nos dio un libre albedrío, entonces tú decides hacia dónde caminar. Sí, ese es el punto, pero tú decidiste caminar con Dios. Uh-huh. O sea, tú tuviste libre albedrío, pero hoy tú eres un siervo. Eso es lo que dice Pedro. Y tú acabas de decir algo muy, pero muy importante. Movernos y tomar decisión bajo compromiso. Que en esta generación compromiso... Es muy complicado. No, eso no se habla. Y eso ¿no? también entra ahí, por ejemplo, el matrimonio. Cuando tú te comprometes, entonces estás decidido a ser leal con tu pareja, Claro. ¿sí? Estás decidido a amarlo por el resto de la vida, independientemente de lo que se venga. Y a renunciar a A todo. todo lo demás. Y así pasa con Jesús. Sí, o sea, tú decidiste renunciar a todo lo demás porque estabas dispuesto a ser Por amor a. Ajá. Entonces, Pedro dice, que no me han dejado decir este. No, mentira. No, Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos, pero como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes que tú ya estás en una posición de siervo y no de aquel que dice, no, es que yo soy libre de hacer lo que quiera porque Dios ya me salvó. No, yo puedo hacer esto y aquello porque... No, tú eres un siervo. Entonces, cuando tú tienes esa mente de siervo, tú sabes que tú eres un hombre que ha sido libertado del pecado, pero estás ahora al servicio de Dios. Y bajo ese servicio de Dios, entonces tú haces la voluntad de Dios. Haces el bien, haciendo callar la ignorancia de aquellos insensatos que pervierten, que dicen que esto, que hay que hacerlo de esta manera. No, hazlo como Dios dice. Súper. Agradable, bueno y perfecto. Exacto. Y yo creo que para concluir van quedando varias cosas. Dejarnos guiar por el Espíritu, movernos bajo un compromiso, que eso yo creo que es uno de los mensajes más importantes, y es movernos bajo ese compromiso. Eso nos va a ayudar a filtrar nuestras decisiones. Y que al final, lo que tú acabas de decir de agradable, bueno y perfecto, es eso que leemos casi siempre en los cumpleaños. A mí me lo leían, Salmo 37, versículo 4, de deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Y en ese sentido es que Dios, como lo dice el Salmo 23, que cuando Él es nuestro pastor, Él va a suplir absolutamente todo. Porque a veces pensamos que Dios es un Dios que le gusta hacernos sufrir, que le gustan las cosas aburridas, le gustan las cosas que de pronto no, como un sacrilegio de nuestra parte. Como que la gente vive amarrada y Sí. que no, todo lo contrario. Él vino para hacernos libres y verdaderamente libres, que es lo que Él expresa en su palabra. Nosotros teníamos tantas ataduras a cosas que no traían ningún beneficio ni provecho, y aparte que lo único que nos hacían era daño, que Él simplemente cogió, nos las quitó y ahora nos da una oportunidad de vivir en Él de una manera extraordinaria, contemplando todas las herramientas que tú tienes en Dios para vivir bien. No digo que Dios sea simplemente un fin para un medio, no, todo lo contrario, Él nos dio la respuesta que necesitábamos para nosotros alcanzar un poquito de iluminación en medio de este mundo que estábamos perdidos. Y son tantas las herramientas que Dios nos ha dado que nosotros decidimos si queremos vivir gozosos, si queremos vivir amargados, si queremos vivir llenos de amor, si queremos tener paciencia, ser tolerantes, todos no lo ha dado Jesús. Entonces ahí tú decides
si ir por el bien o ir por el mal. Es fácil. Y el Señor les dice, aquí delante de vosotros yo pongo dos caminos. Pongo el bien para que iban Ujú. y pongo el mal y hallarán la muerte. Y el Señor les dice, les sopla la respuesta, les dice, escojan el bien. Tan bonito. Sí, no, Y uno, De terco a veces. sí, es como cuando hay un niño pequeño y el papá le dice, venga, váyase por allá. ¿Mm? El hermano Alvarito Torres pone un ejemplo que a mí me encanta y es cuando que él hacía las planas, y yo creo que a todos nos pasó, que uno hace las planitas chuecas. Y entonces él decía que la mamá venía y le cogía la mano y le ayudaba a hacer las bolitas y quedaban muy bonitas. Y a veces Dios hace así con nosotros. Más que cuando yo quiero hacerlas de mi cuenta, me van a salir mal. Pero si yo dejo que Él sea el que me mueva la mano, pues va a quedar muy bien hecho. No voy a tener problema con eso. Va a ser lo que Él quiere que sea para mi vida. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí vas a tomar las decisiones correctas. De otra manera, pues, hombre, es muy complicado. Y trasladando eso, o acercando eso a tu vida ministerial, a tu vida en el servicio a Dios, a tu vida como un joven dentro de una comunidad cristiana, pues debes entender que a cada miembro Dios le dio una tarea específica dentro de su cuerpo. Entonces lo llamó con un propósito. Nosotros somos salvos con una esperanza para que llevemos esa esperanza. Y esa esperanza tiene una multiforme gracia a través de las cuales nosotros somos herramientas de Dios para ese propósito que Él tiene. Entonces es como a este señor Moisés, que el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Él le dice una vara, y una vara pudiera ser algo inútil en las manos de cualquier persona natural, pero en las manos de Dios puede ser algo extraordinario, puede abrir el mar, puede golpear la roca para que vierta agua, puede hacer cosas inigualables. Asimismo, la persona que se dispone en las manos de Dios. Y así pasa con Gedeón. Me parece una historia muy bonita porque él se sentía inútil en las manos de Dios. Él tenía como su familia era muy pobre, ¿sí? Y él jamás imaginó todo lo que Dios tenía planeado para él, ¿sí? Y había muchas más personas que se sentían o tenían la fuerza físicamente, me imagino que musculosos, y él un simple muchachito. Pero Dios lo tomó y él al principio no quería escuchar la voz del Señor, porque a veces no nos gusta lo que el Señor quiere para nosotros. Pero él ahí tomó la decisión. Y a veces nos da miedo, ¿no? Sí, También y se porque enfrentó pese a todo lo que se venía. Pero porque ahí llegó la confianza. Él dijo, no, acá de mi lado está el Señor. Y si está el Señor, pues puedo vencer al que sea, porque es el Señor el que lo está haciendo. Súper. Para concluir, bueno, dijimos que no basar nuestras decisiones en la aprobación o en las decisiones que hayan tomado otros, mirar bien qué nos guía y que es importante que Dios nos guíe, que su espíritu nos guíe, que su palabra nos guíe, que ese sea nuestro punto de referencia. También dijimos que en el tema y en las fronteras de decisiones, lo importante es tener compromisos. Y cuando uno tiene compromisos, creo que ahí se puede mover uno con muchísima libertad, porque uno va a saber marcarse límites, que es muy importante. Y para lo último que tú decías y que decía Sebas, eso de que muchas veces no nos sentimos como tan, sí, como tan útiles, tan capaces, sí. Pero también a la misma vez saber que se trata de Dios, que se trata del que creó el cielo, la tierra y el mar, y se trata de Él en medio y queriéndose mover por medio de nosotros. Yo quisiera que, no lo he hecho, pero siento que quiero hacer esto, y es que hagamos una oración. De pronto hay alguna persona que ha tomado malas decisiones y el diablo te está atormentando con eso. Quiero que hagamos una oración y que podamos nosotros por medio de esta oración, el Señor pueda tocar tu vida y de pronto sanar eso. Hay que sanarlo. Dios es un Dios que se importa por los detalles más pequeños de tu vida en específico, individualmente, de la vida de Sebas, de Yurani, de la mía, pero también de la tuya.
Entonces, Pero antes de hacer la oración, sí me gustaría decirle a todos los que nos están viendo y oyendo que, que recuerden que no, yo siempre lo digo, pero es muy claro, que no son nuestros planes, son los del Señor, no son tus talentos, no son tus capacidades lo que te hace mejor, es el Señor a través de nosotros, el que hace todo. Y eso es un punto clave, cuando tú entiendes que el Señor es el que va a tomar las decisiones por ti, ya, la ganamos. súper. Sí, 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 es verdad. A Dios no le importa el pasado, entre otras cosas. Sí. Porque tú puedes pensar que no mereces, puedes pensar que has cometido tantos errores en la vida que ya a estas alturas, Dios no te va a perdonar. pero Dios es misericordioso, Él es grande, Él es bueno. Y Él hoy puede hacer un nuevo comienzo en tu vida. Así que vamos a orar. Si tomas la decisión de que Él entre en este momento, Sí, claro. y si tú realmente crees que en esta oración el Señor puede hacer algo, está en ti. Sí, a partir de hoy Él puede tomar el control de todas tus decisiones, depende de ti. Súper. Pastor. Amén. Vamos a orar y como decimos, mire, el Dios que nosotros predicamos y tenemos y del que hablamos todo el tiempo es un Dios que está vivo, es un Dios que es real, que es participante o fue participante de nuestras mismas debilidades y nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad. Así que sabe hoy cuál puede ser esa problemática a la que tú te enfrentes. Y tranquilo, si estás herido, Él te muestra sus manos y te dice que Él también tuvo heridas. Y si estás afligido, Él también tuvo esas aflicciones y en medio de todas te extiende a ti unos brazos de amor, de benevolencia para rescatarte y para sacarte adelante de todo eso. Así que oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, Padre bendito, y en tu presencia estamos, Señor, rogando tu bendición para cada uno de nosotros, quienes estamos aquí en este sed y quienes están escuchando este programa, Señor. Yo te ruego que seas tú orando de una manera especial. Tú conoces, Padre bendito, cuál es la necesidad de mi hermano, cuál es la situación que pasa. De pronto, Señor, las malas decisiones han llevado consecuencias difíciles, Señor. Pero sabemos que en ti nada es irreparable, Señor Jesús. Que tú haces las cosas nuevas, que tú transformas, Señor Jesús, que tú restauras, que tú libertas, que tú sanas, que tú capacitas, que tú haces, Señor, maravillas y obras gloriosas a través de lo que no es, Señor. Que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, escogiste, Señor Jesucristo. Y ahora nos has hecho sentar con los príncipes de tu reino. Yo te ruego que hagas así con aquel hermano, con aquella persona que hoy nos escucha, que necesita de ti, Señor. Te ruego, pon tu mano allí, Señor Jesucristo, y haz tu obra gloriosa como tú sabes hacerla, Señor. En medio de nuestras limitaciones, tú eres ilimitado. En el nombre de Jesús se lo pedimos, mi Dios. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Dios te bendiga, Yura, y Me conmoví. qué bonito, ¿no? Yo realmente aquí se siente la presencia de Dios y sé que Dios, como siempre, va a cumplir el propósito por el cual es enviado este mensaje y esta palabra. Muchísimas gracias por dejarse usar por Dios y por sacar este espacio y estar aquí con nosotros. Quiero decir para lo último, recuerda que Jesús te ama. Eso es algo importante. Recuerda lo que Él te ama a ti. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios bendiga.